Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, yo soy Pame Jiménez y mi evidencia de que Dios existe es que mi tableta fue perdida y hallada en el templo el día de hoy, así que estoy feliz. Hola, mi nombre es Ángela Arias y muy probablemente yo tengo como el 90% de la culpa que esa tableta se haya perdido temporalmente. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Como este es el segundo programa del mes de junio y en junio se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente, decidimos que chiva sería hablar de una novela costarricense, porque es Cosecha Tica, que tratara sobre el medio ambiente, y por eso es que hoy estamos hablando de Más allá del bosque, de Daniel Figueroa Arias, que justo está aquí con nosotras. Entonces, muchas gracias, Daniel, por acompañarnos y por estar aquí y por aguantar nuestra vibra caótica de esta tarde-noche. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Esta es la segunda vez que tenemos a Daniel aquí en Página Cero, y si ustedes escuchan como carros que están pasando y música de ascensor y gente que va caminando y todo, bueno, resulta que creo que es oficialmente el primer episodio que hacemos con una audiencia. Sí, por eso estoy tan atarantada. Con una audiencia de 4 personas, pero igual, más los carros y demás que están pasando, porque estamos... El Guachi también. Guachi, porque estamos grabando en un lugar no especificado de Barrio Escalante, a partir de la Feria Nacional de la Lectura, Fiesta Nacional de la Lectura, me dice aquí producción, que se llevó a cabo en el último día de mayo y el 1 de junio. De hecho, esto lo estamos grabando 1 de junio, pero de ahí aprovechamos el tiempo porque este día Daniel hizo una presentación de Más allá del bosque. Bueno, ya después de esta larga introducción, hagamos una pausita y ya volvemos. En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Muchísimas gracias por seguir con nosotras. Y bueno, hoy vamos a hablar de Más allá del bosque. Esta es una publicación de Daniel Figueroa y tenemos varias preguntas. Queremos empezar, ¿verdad? Por el tema de la creación del mundo narrativo. Sí. Y aquí le voy a dar la palabra a Ángel, porque además de que ella es la que sabe sobre este tipo de cosas así muy literarias, también nos puede dar como una especie de conceptualización de qué se habla en la novela. Yo tengo que decir que aquí me siento atacada por Pamela, porque yo no sabía que ella me iba a hacer esa pregunta a mí cuando el entrevistado es Daniel, pero básicamente world building o construcción de mundos es construir todo el universo narrativo para las historias que se van a contar, y Daniel tiene todo un universo narrativo que va de más allá del bosque, que es esta ciudad de San Pedro III, San Pedro III, San Pedro I. Yo no sé, es que me está haciendo como unas señas en lugar de hablarme. Digo, adelante. ¿Se puede hablar? Ciudad de San Pedro. Ciudad de San Pedro. Y bueno, resulta entonces que quisiéramos hablar como de este universo narrativo, porque yo sí tenía claro, incluso cuando estaba leyendo la novela, yo dije, mira, sí, está hablando de esta ciudad de San Pedro y yo sé que él tiene todo un universo narrativo con la ciudad de San Pedro, pero antes de que hablemos de Más allá del bosque, hablemos de todo este universo narrativo que está situándonos en esta novela, pero que además forma parte de otro montón de relatos que tiene usted, y que, si no me equivoco, además forman parte de algunos de los relatos de La Sed y otros cuentos de ciencia ficción, que fue el libro que salió entre uno de los finalistas, a ver, es que estoy bien olvidadiza, del Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas del año 2023. Aquí me dice producción que también es que está Daniel Garro, editor. Entonces, si escucha a la gente reírse, no sé si funciona, es nuestra audiencia. Entonces, adelante, Daniel Figueroa, cuéntenos. Es que de hecho es la misma construcción, o sea, es el mismo mundo de La Sed. Solo que bueno, La Sed es un viaje con diferentes relatos en diferentes aspectos de este mundo, como pequeñas ventanitas. Entonces, parte de la idea de Más allá del bosque es ahora sí hacer una novela que por lo menos una parte transcurre en la ciudad de San Pedro, ¿verdad? Que ahí transcurre entonces los primeros capítulos, y después ahora sí hace un recorrido todavía más puntilloso hacia lo que es la periférica. De hecho, a describir casi todo el viaje, lo que es desde el centro del país hacia la costa. Después, lo que pasa es que pues aparece San Pedro II, que es más que todo donde ocurre la novela Náufrago en 1.000.000 de voces, y algunos relatos que tengo por ahí sueltos en la red, que tengo que después hacer en antología todos juntitos. Y después está San Pedro III, que es donde ocurre Fantasma en los sueños. Por eso yo decía que este era San Pedro III, pero no es el primero. También me confundía mucho
en este momento, porque durante la lectura no, que es que estamos hablando después de la Tercera República, ¿verdad? Que además, yo decía, qué curioso porque uno sabe que está hablando del país de Costa Rica, pero nunca dice Costa Rica, pero uno entiende que es Costa Rica. Y entonces nos está situando, perdón, yo no pasé estudios sociales en la escuela, aparentemente. Ahorita nosotros en el 2025 estamos en la Segunda República, ¿verdad? Sí, amiga. Yes. Ok, pero entonces es una novela que también le pone a pensar, ay mae, ¿cuánto falta para que llegue la Tercera República? Ya tengo miedo. Bueno, y también hay una cosa importante, y es que al menos yo, mi experiencia lectora fue que este es mi primer libro leído de Daniel. Y no necesariamente se necesita ese contexto que hemos estado hablando para poder entender esta novela para nada. Para nada, sí. Ahora, tengo una duda. ¿Nuestra protagonista se llama Sophie o Sophie? Porque en mi cabeza yo leía siempre Es Sophie, interesante. y Ángel me dijo que se llamaba Sophie, y yo dije, ¿cómo se llama? No, se llama Sofía, pero le dicen Sofía. Ajá. Sí, porque es el diminutivo de ella, sí, correcto. Ajá. Pero Es el nombre Sophie. de ella es Sofía. Sí, el nombre completo podríamos decir. Ajá. Aunque siempre omito ponerle apellidos y todo eso porque no Ajá. viene al caso. Pero me parece que, porque estuvimos en la presentación de la novela, y es como común que todos nos le digamos Sophie, ¿verdad? Sí. O sea, es como que... Entonces, ¿sí? Es esa familiaridad que se crea con el personaje a lo largo de la... Ajá. Pero ¿por qué Sofía? Es que creo que eso no... Bueno, a mí me hizo ruido. Yo dije, madre, ¿será culpa de Daniel Garro que puso De hecho, Sofía? sí es culpa del filólogo que le puso la tilde. Yo, bueno, suena bien, perfecto, se va. Aquí lo estamos encachando. Hola, Entonces, ¿qué les parece si aprovechamos que estamos hablando de Sophie para hablar un poquito sobre qué trata la novela? Sí, ¿verdad? Porque nosotros especialistas, por supuesto, empezamos a hablar de un libro sin decir de Por qué supuesto. trata el libro. Es Como que yo cuando una vez empecé a entrevistar al autor sin decir quién era el autor, ¿te acuerdas? Benito Taibo. Por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, ¿qué trata la novela? Tenemos a Sophie, que vive en el interior, y por cuestiones de la vida que suceden, tienen que ir hacia el exterior, ¿ok? Entonces nosotros la vamos a acompañar en todo ese proceso de ese desprendimiento, digamos, que está haciendo del interior, las razones por las cuales se va de ahí y recorre este país bueno, es que ni siquiera es un país en ese momento, ¿verdad? Es como Es un país territorio. fragmentado. Es un Ajá. país fragmentado. Exacto, Sí. entonces la vamos a acompañar en todo el proceso para que ella logre una misión. Sin embargo, pasan un montón de cosas en este trayecto. El país, que, como decía Ángel, es Costa Rica, está muy distinto porque también, como es una distopía, hay muchas cosas ocurriendo, hay temas de medio ambiente, de tecnología, de cuestiones también socioeconómicas. Es una novela que trae mucha crítica por ahí. Sí, creo que aquí también lo más relevante dentro del mes de junio, de nuevo, porque es el mes del Día Mundial del Medio Ambiente, es analizar, o mejor dicho, ver cómo esta novela es también un análisis o una crítica de las consecuencias que podríamos llegar a vivir en algún momento por el mal manejo que estamos haciendo de los recursos naturales, no solamente en Costa Rica, sino en todo el mundo. Algo que a mí me llama particularmente la atención, porque bueno, he tenido la oportunidad de compartir un poco más con Daniel en estas últimas semanas, gracias a Daniel Garro y a todos los demás del taller 13013, saludos. Es que Daniel Figueroa, usted aparte de ser ingeniero es también filósofo, entonces llama mucho también la atención cómo desde su conocimiento amplio de su área de especialización también se pone a filosofar un poco sobre las consecuencias, en este caso en el cambio climático, y que también es un nicho muy específico de la distopía. Sí, hay un tema acá, bueno, son dos temas ahí. Pensemos con la novela es post-cambio climático, que prácticamente es mi idea, que ya estamos entrando en esa etapa, o sea, ya el cambio el cambio climático no es una hipótesis, es una realidad, y ya estamos experimentando las consecuencias en este momento, o sea, entonces esto es lo que va a quedar después de cuando ya el clima pues no se ajuste, porque no se va a ajustar, pero sí, ya cuando se asiente y nos empieza a afectar, ¿verdad? Todo nos empieza a golpear eso. Entonces, eso al ser un hecho, y lo que yo siempre sostengo, el problema no es tecnológico, no es que va a hacer falta tecnología para afrontar, las tecnologías van a haber, sino es la siguiente pregunta que siempre hace la ciencia ficción, ¿qué va a hacer la humanidad con esas tecnologías? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, el principal problema para mí va a ser el acceso a las tecnologías, que es el tema de desigualdad que aparece en la novela, ¿verdad? Gente que vive en arcologías, que son estas estructuras verticales con ambiente controlado, prácticamente son sistemas cerrados, que tienen agua, tienen luz, tienen electricidad y no tienen ningún problema. Bueno, es una tecnología de ambiente cerrado que irónicamente eso sale de ciertas posturas de arquitectura utópicas. O sea, fue un arquitecto en que primero habló del tema de arcologías, como estas estructuras cerradas que reciclaban completamente su agua y desechos y todo.
¿verdad? Pero es este planteamiento que incluso una tecnología utópica, según cómo se aplique, según cómo construyamos la sociedad, más bien puede ser completamente distópica. O sea, no elimina el problema, que es igual, por ejemplo, el tema de la electrificación. Es interesante porque en la novela, y eso incluso desde la SED se veía, es normal las tecnologías eléctricas, o sea, carros eléctricos, sistemas eléctricos, ¿verdad? Y aún así muestra que el problema sigue manteniéndose y más bien estamos con el agua hasta el cuello, literalmente. Interesante además de que hay muchos problemas de acceso al agua, pero es un país que siempre hay agua. Incluso cuando se está lloviendo, la gente no tiene acceso a agua potable. Entonces, la ironía también. Sí, eso es algo que desde el punto de vista técnico tenemos muy claro. De hecho, si uno revisa los mapas de estrés hídrico a futuro, Costa Rica no está en una parte, digamos, no tiene la misma situación que algunas partes de Europa, o Estados Unidos, o Sudamérica, que hay partes que sí va a tener un problema de desertificación muy serio y de escasez de recurso hídrico. Nosotros no, posiblemente no. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno entiende que la gota de agua apenas cae en la calzada o en la acera o en los techos, inmediatamente se contamina. Ese es el problema. Y el manejo del agua, que es un tema interesante que se ve en la novela. El agua en la ciudad es catastrófica. O sea, la ciudad se inunda completamente y es una cloaca a cielo abierto, que es el problema en la zona urbana. Mientras que en la parte rural, en el bosque, en estas comunidades que viven en la montaña, han aprendido a vivir con el agua, han aprendido a vivir con el río que se desborda. Y es parte de su estilo de vida. Entonces, es dejar claro esa diferencia. Y, bueno, hay varias cosas acá. Por ejemplo, como decía un colega, el problema posiblemente puede ser que no sea el agua potable, el agua para tomar. El problema va a ser un problema de alimentación. Porque vamos a ir perdiendo cada vez por malas prácticas agrícolas, por sobreuso de la tierra, sobreuso de agroquímicos, cada vez vamos a ir perdiendo más lo que son la capa cultivable del suelo. Entonces va a ser un problema de nutrientes. ¿Cómo hacer para que la tierra vuelva a producir comida? Que ese es un tema transversal y de hecho casi que el que arranca todo el problema en la novela. Me encanta la audiencia aquí toda congojada por el ruido. Por los sonidos y nosotras, sí es cierto. Sí, cierto. Cuando estábamos hablando para construir la entrevista y como más o menos hacia dónde íbamos a centrar la conversación, hablábamos, Ángela y yo, de que, bueno, cuando escuchamos a autoras o autores hablar sobre sus novelas distópicas, generalmente lo que mencionan es que la génesis de la novela, que plantean, se basa en actos cotidianos o en su ahora. Nos llamaba la atención cuál fue ese detonante que tuvo Daniel Figueroa para plantear esta novela. ¿De dónde vino como esa necesidad de decir, ¿y qué pasa si llevamos tal hecho al máximo? Es interesante, vamos a ver, aquí son varias cosas. Bueno, en primer lugar, la idea de la ciudad que se inunda completamente es casi que anecdótico aquí en Costa Rica. Sí. No es difícil pensar en eso, que llegar a un punto en que la ciudad casi que una parte habrá que cruzar la punta de balsas porque todo va a estar inundado. Es muy posible que pase eso al paso que vamos. El tema de grandes zonas desocupadas y abandonadas de la ciudad porque no se puede llevar agua, tal vez mucha gente no quiera decirlo o aceptarlo, pero es posible que lleguemos a eso. Es muy posible el ritmo que vamos con el tema de inversión en sistemas de agua potable y saneamiento. Podemos tener ese problema en algún momento. Una realidad que va a ser difícil de aceptar. De manera anecdótica, la parte de precisamente lo que siempre digo, el punto medio de la novela, que es el que conecta ambas realidades, el interior de la periferia, nació de una gira de trabajo con los compañeros de la IA a Sarapiquí, que de hecho un compañero se iba quejando de que tenía una propiedad ahí y no podía construir nada porque se inundaba. Y le hace el otro compañero, pero ¿cuándo van a inventar casas que empiecen a flotar cuando se inunda? De hecho, cuando yo leí la novela dije, wow, sí es cierto. O sea, para mí dije, ¿por qué antes nadie se ha ocurrido esto? Completamente. La idea, vamos a ver, tiene está basada en tiene cierto génesis, ¿verdad? Uh-huh. Los habitantes originales de Ciudad de México vivían en terrenos flotantes. En Asia, no me acuerdo si es Vietnam, creo que es por uno de esos países que igual la gente vive así. Solo que, claro, aquí la originalidad es el hecho de que la casa está sentada y después ya empieza a inundarse y nada más se levanta y listo. Uh-huh. Empezamos a flotar. Otro de los elementos que nos llama muchísimo la atención y que tal vez es por el momento histórico que estamos viviendo. Vamos a ver, actualmente el país está viviendo una polarización ideológica muy fuerte, ¿verdad? Y digamos, en la novela sentí que existía como esta división
de la realidad que viven las personas en el interior versus la experiencia del exterior, ¿verdad? Y tomando como referencia eso de, ¿verdad?, que uno toma la obra como referencia para las distopías. Queríamos preguntarle qué fue lo que le permitió identificar esa división Valle Central-Periferia como el escenario perfecto para esta distopía, si tiene que ver justo con ese momento histórico que estamos viviendo o viene tal vez desde otros elementos filosóficos, pues. A mí me ha tocado, digamos, por cuestiones de trabajo precisamente, trabajar a veces en zonas periféricas, conocer comunidades en zonas periféricas. Entonces uno ve esa diferencia que hay, es una diferencia de estilo de vida muchas veces, que es bastante importante. Que por cierto, por ejemplo, como comentaba ayer, no es lo mismo la pobreza en la ciudad que la pobreza en el campo. Son muy distintas y se viven de formas muy diferentes. Incluso yo he llegado a la conclusión que en la ciudad lo que se vive es la miseria. O sea, usted vive en un precario en condiciones prácticamente inhumanas. En la parte rural, muchas veces, por lo menos, o que usted es pobre, pero por lo menos tal vez le prestan un pedazo de tierra para que siembre. Yo recuerdo cuando trabajaba con salud en la zona rural, me decían, sí, mira, no voy a estar mañana porque me salió una chamba, podemos ir a poner una cerca. O sea, hay opciones por lo menos. Salen opciones, aparecen opciones. Entonces es diferente. Entonces ya uno empieza a plantearse el asunto, que son dos formas de percibir la realidad distintas. Después, es solo cuestión de revisar los resultados de las elecciones de varios periodos para acá. El interior vota diferente al exterior. Votan muchas veces al inverso. O sea, entonces la novela en eso es la hipérbole de ese mismo fenómeno, al punto que ya hasta se perciben comunidades políticas diferentes. Y viéndolo un poquito más macro, que en la introducción de la novela ahí se dice, en el prólogo que trae, y es como el anunciamiento de la caída del concepto de Estado, de nación-Estado como lo tenemos ahora, y la migración es otra cosa, que quién sabe qué va a hacer. También habíamos visto como la dualidad de la identidad costarricense, tanto hoy en día como en el futuro posapocalíptico que usted está pensando, porque claro, nosotros vemos muy claro el individualismo, que es algo muy tico, pero puesto dentro de las personas que viven en San Pedro o el interior del país, pero también como está el tico pura vida, el que da hospitalidad, ¿verdad? El que sí apoya a los demás, que está en el exterior, en la periferia. Entonces, ¿qué fue trasladar la representación de tantas identidades costarricenses actuales a un mundo distópico futurista después del cambio climático y la gente muriéndose de hambre y de sed y todo lo demás? Bueno, uno que le ha tocado trabajar en zona rural, de hecho, ha vivido eso, la hospitalidad de la gente de campo. La hospitalidad de la gente de campo, la hospitalidad en otras zonas, que es bastante diferente a la del Valle Central a veces, bastante diferente. Podemos hablar de la parte de la ciudad, pues. Eso es un tema bastante interesante. También porque la idea, que es, digamos, la parte tal vez utópica de la novela, es mostrar cómo, a pesar de toda esta desintegración, tenemos una reconstrucción de lo que es el concepto de comunidad. Entonces tenés estas comunidades que acogen a la persona que llega, y si esa persona se acopla a la comunidad, pues la acogemos y que nos, ¿verdad?, que nos ayude, que colabore con nosotros. Que en el caso de la protagonista es un tema bastante interesante, ¿verdad?, que es irse dando cuenta de esas diferencias en la construcción de familia, la construcción de ciudad, y que también, bueno, y eso viene en el primer capítulo de la novela, que es poner en manifiesto ese prejuicio de la periferia como lugar peligroso, salvaje, y llegar y darse cuenta, ok, como que la cosa puede ser un poco diferente, más bien. Entonces ir como también rompiendo ese prejuicio. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Página Cero. Vamos a darle chance a los carros de que pasen. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página 0. Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que estamos hablando sobre el libro Más allá del bosque de Daniel Figueroa, que creo que no mencionamos. Ajá. Algo muy importante. Ah, sí, obvio, ¿verdad? No sé leer números romanos. 7º. Gracias. Esta novela ganó el 7º Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas de la editorial UNED. ¿Y qué les parece si ahora, ya hablamos un poquito sobre el mundo que nos trae esta novela y tal, qué tal si nos concentramos a hablar un poquito de los personajes? Ok, está Ujú. bien. Yo aquí tengo una confesión, Daniel Figueroa. Conversamos Pamela y yo de que disfrutamos mucho que sea una mujer protagonista de esta novela. Sí. Porque es muy normal. Y una mujer joven. Y una perdón. mujer joven, porque a pesar de que sí hay varias protagonistas femeninas en lo que es la literatura de ciencia ficción, y así, el ejemplo más cliché que se me ocurre en este momento es Katniss Everdeen de los Juegos del Hambre, pero también pienso en La chica mecánica, se me olvida el nombre del autor. Pero era un libro- De Paolo Bacigalupi. Sí, ¿verdad? Entonces sí pienso que sí hay representación femenina, pero siempre hay como menor cantidad de protagonistas mujeres en cualquier género. Entonces yo como lectora agradezco que tengamos a una chica. Sin embargo, crítica constructiva o una cosita como que yo personalmente no disfruté mucho y que sí me llamaba la atención tener esta conversación, era esta representación que se hace de Sofía como una mujer que resuelve algunas de sus circunstancias a través del sexo. Bueno, una parte mía me decía, es que Ángela, usted fue criada en el catolicismo y aunque intenta superarlo, tiene todavía muchísimas cosas muy mojigatas que todavía tiene que superar. Pero otra parte mía decía, no, lo que a mí me está haciendo ruido es que si esta hubiera sido mejor un hombre protagonista, no creo que habría superado o respondido a algunas de las situaciones que vive con sexo. Y que diga, sí, voy a resolver esto volando culo, por ejemplo. Entonces eso era algo que a mí me chocó mucho porque no creo tampoco, o no lo veo muy posible que una mujer, o no, tal vez posible sí, pero no me parece sí, como amiga. una representación como responsable. Yo sé que yo te estoy aquí apareciendo como más santa que, ¿verdad? Pero no me parece como una representación muy responsable de una mujer fuerte que para que sea fuerte tiene que además apelar constantemente a su sexualidad. No sé, esa parte a mí me hizo mucho ruido. Vamos a ver, esta es una sociedad que trabaja en modo sobrevivencia. Y para sobrevivir, hacen lo que sea. Hacen lo que sea. Muy posiblemente, bueno, detalle importante, de hecho no sé si notaron, realmente hay pocos adolescentes en esa obra. Uh-huh. Sí, Hay poquísimo. asumí que es una cuestión de fertilidad. No, por un lado fertilidad, sí, porque ahí se explica, Sí, se menciona, pero ajá. también porque no sobreviven por todo eso, o sea, es un ambiente tosco, sin importar si es hombre o mujer, o sea, posiblemente un hombre a la edad de ella también va a estar en lo mismo, va a andar en las mismas posiblemente. Incluso cuando veníamos hablando, yo decía, bueno, pero también me parece que podría haber una diferencia en la construcción de valores o la manera por de sobrevivir supuesto, en el por interior supuesto. que en el exterior, por Además, ejemplo. Ajá. bueno, y eso se nota, Ujú. que entonces hay ciertas cosas que dice ella que a Esteban le chocan. Sí, muchísimo. Lo de O sea, volar culo. Sí, por es ejemplo. como, ¿en serio, bueno, amigo? Ajá, si ajá. quieren verlo así, la periferia conserva un poco más de esta visión tal vez tradicional. Ujú, Un sí. poco, no exactamente, ¿verdad? Ujú. Pero un poco más. Mientras que el interior, que es parte de ese contraste, ¿verdad? Que los del interior vean los de la periferia como el lugar peligroso, como los salvajes, que si voy ahí me van a matar. Pero Sí, discursivamente quieren manejar eso, pero a la realidad, la realidad es otra cosa, Ujú. es otra cosa, ¿verdad? Es al revés, ¿verdad? Entonces, un poquito esa diferencia. También es un tema de que, vamos a ver, podríamos ver que la base que no aparece de esta sociedad y que no aparece en ningún texto todavía, es una base ucrónica, en el sentido que podemos verlo como un país más liberal. O sea, como si el proyecto liberal del país, solo que es algo que tengo que desarrollar mucho más y estudiar mucho más para poderlo desarrollar en un texto después, de manera responsable, por cierto, es un país, digamos, que el proyecto liberal fue más exitoso, se mantuvo mucho más tiempo. Entonces hay perspectivas de sexualidad, por ejemplo, de sexualidad, de igualdad de derechos, de igualdad, de percepción de igualdad incluso de personas con cierta diversidad, que para ellos no es tema. O sea, para ellos, qué sé yo, tal vez una mujer que tenga varias parejas sexuales no es tema. Un personaje como Helen, que es no binario, es normal de ver. Y así otro montón de cuestiones que todavía nosotros, nuestra sociedad hoy en día, son de aparentemente generan problemas. Y ya lo hemos visto cuando especialmente el periodo electoral. O sea, para ellos no. O
Entonces hay que también entender eso. Son situaciones relativamente normales. Hay toda una exploración, que eso lo voy a hacer posiblemente en un relato conexo del tema de la zona rosa de ahí, que va a ser, de hecho, demostrar en una sociedad de este tipo, más con tanta desigualdad, se produce también mucho lo que es el tema de explotación. Y eso va a ser algo que, perdón, en los dos relatos conexos que quiero sacar se va a ver. Un aspecto que me llamó mucho la atención a mí y que bueno, ya luego entendí que hay personajes, ¿verdad? Como la misma Sophie, que están, digamos, los conocemos en otros relatos, es la cantidad de personajes que existen, ¿verdad? Nos topamos con un montón de gente. Pero yo sentía como que, por ejemplo, la persona no binaria que aparece en el relato al inicio, yo decía, sí, fijo va a aparecer más y no apareció más. Entonces yo tengo una pregunta. Creo que algunas historias de estos personajes están como inconclusas, ¿verdad? Entonces yo quería saber... Perdón, inconclusas dentro de esta novela. Dentro de esta novela, exacto. Entonces quería saber si hay una intencionalidad de aperturar, digamos, más este mundo y saber qué pasa con personajes como... Hegel. Es que ajá, yo sé que no es Hegel, ¿verdad? No. Que no, es que Hegel es otra persona. ¿Cómo se llama la persona no binaria? Hel. Ajá, como Hel o Sebastián o incluso la misma Sophie, ¿verdad? Si hay como posibilidades de explorar este mundo desde otras visiones y otros contextos. No, de hecho, vamos a ver. Yo voy calculando más o menos como 2 antologías se pueden sacar, más o menos. Sí quiero sacar una novela que haga el cierre, que de hecho sea el cierre de la historia de Sofía. De Esteban, por ejemplo, ya hay un cuento, Montaña Viva, que ese cuento, bueno, está en la antología que acaba de publicar al CIF de Chile, de ciencia ficción latinoamericana. Esperemos el otro año ya poderla imprimir aquí en Costa Rica, porque es un proyecto bastante caro imprimir acá. Está ahí, bueno, y también fue traducido al inglés para la antología Not Your Papi's Utopia, que también está publicado en Estados Unidos, que continúa un poco la historia de Esteban. Pero esa historia, incluso la de él, es un personaje que va a seguir bastante para adelante. Los villanos, ¿no vamos a tener una historia previa de los villanos antes de llegar a ser villanos? Bueno, no sé si son villanos como tal, porque a mí me llamaron mucho la atención. Yo dije, ¿cómo llegaron a ese punto? O sea, ¿cómo llegaron a hacer lo que estaban haciendo con tal naturalidad, además? Yo creo que esta parte sí es importante decirla, digamos, es tráfico de personas. Sí, sí. Ajá, Sí, ¿verdad? sí, total. Es una hipérbole de nuevo. El tráfico de las personas es el narcotráfico. Y en una situación, de nuevo, a ver, no tenés terreno para cultivar cocaína, ni marihuana, ni nada de esas cosas, ni amapola, ni nada. Entonces las drogas son sintéticas. Y aquí es donde empieza la imaginación de cómo va a ser drogas sintéticas. Empecemos por ahí. Entonces es una hipérbole del tema de los carteles, del tema del tráfico de personas, del tema de... O sea, lo que tal vez tengo más a la mano es una masa de personas, que no es lo más práctico para hacer muchas cosas, pero para otras sí. Entonces, bueno, de ahí viene un poco la idea. Darle como un trasfondo tanto a estos personajes, no tanto, pero sí el concepto de necrotratante o jefes caníbales va a seguir saliendo. De hecho, posiblemente la última historia o la penúltima, o sea, la última novela va a tratar casi sobre ellos. Porque, y eso sí va quedando ahí un poco reflejado en la historia, que ellos están con un embrollo en el norte. O sea, podríamos decir, o hay muchos, hay una guerra de carteles allá, que por eso es que están empezando a bajar, porque están en un problema. Es que a mí justo me llamó mucho la atención donde decía, es que él es diferente. Una de los personajes le dice a la protagonista... Es un visionario. Es un visionario, tiene una perspectiva distinta. Entonces yo decía, ¿qué tan visionario? Explíqueme dónde es visionario. O sea, ¿por qué? ¿Cómo? Como que me dio mucha curiosidad y fue un personaje que creo que disfruté por poquito. ¿Verdad? O sea, es como muy específica su participación, por eso lo preguntaba. Sí. Qué poco sociópata Pamela disfrutar este personaje, digamos. Me gustan las series de asesinos seriales. ¿Qué te puedo decir? Bueno, y es eso, digamos que estamos en un punto de la historia donde ellos están empezando a bajar. Digamos que los jefes caníbales están en su rollo en la parte norte, en sus territorios específicos, ¿verdad? Están en sus rollos ahí, pero aquí están empezando ya a bajar. Y digamos que él es el primero que baja hasta el centro. Y el primero que dice, yo puedo empezar a hacer tratos, no sobre la costa americana, o sea, el continente americano, sino puedo irme transoceánicamente. Entonces es donde empieza ahí ese rollo. Yo entiendo muy bien de que Más allá del bosque es una novela futurista. También llama mucho la atención, por lo tanto, ver cómo lo que es medio ambiente, trata de personas, narcotráfico y etcétera, tienen como esta relación tan clara en la novela.
pero para que estas ideas surgieran en esa cabecita perturbada que tiene usted sobre sus hombros, hay algo más que está sucediendo hoy en día que le permitió a usted hacer como este enlace. Entonces, ¿qué enlace tenemos actualmente con lo que es el cambio climático, con este otro montón de problemas que estarán o no relacionados en la actualidad, pero que al menos sí están bien relacionados en su novela? El cambio climático está provocando lo que llamamos las migraciones climáticas. O sea, gente, y eso se veía muy bien en los pilares del mar, que están en la SED, que se tiene que reubicar, tiene que irse de sus tierras, porque no puedes seguir cultivando, no puedes vivir, no tienes agua, no tienes forma de mantenerte ahí. Perdón, y ese cambio climático también incide en el tema de que no haya carne, o sea, que Tampoco. no hayan animales y todo ese tema. Tampoco, porque también seamos sinceros, la industria cárnica es bastante ineficiente, es bastante problemática. Y vámonos así, es la fuente de proteína. O sea, conseguir proteína es complicado. Y decir que vamos a conseguir proteína de manera vegetal, bueno, ahí caemos al tema de monocultivos. Y si no tengo, o sea, cultivos extensos, si no tengo territorio para poder sembrar de manera extensa, para abastecer toda la población, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, seguimos acumulando problemas, ¿verdad? Bueno, todo eso llega a que tenés problemas de migración, tenés problemas de hacinamiento, entonces tenés un cerro de gente viviendo en espacios confinados, en ciudades confinadas, ciudades que tal vez no están preparadas para poder asumir esto, y todos los problemas que se vienen conexos entonces. Entonces vamos a decirlo así, lo puedo decir de una vez, o sea, abordar posiblemente otros relatos con más detenimiento. Los jefes caníbales se alimentan de eso, de las migraciones que hay entre territorios, y van agarrando gente, van embaucando gente, pongan los nombres que quieran. De ahí vienen, de ahí ellos se van alimentando. Entonces realmente partir de lo que tenemos antes, lo que tenemos ahora, a esta situación no es tan difícil. No es tan difícil, o sea, ya los ejemplos están ahí. O sea, cada rato, o sea, si uno va a un aeropuerto, en un avión, le dan un panfleto de cómo identificar si una persona está en una situación de trata de personas. Y los números a quiénes llamar. Es una realidad. Y en Costa Rica, ¿qué otras experiencias literarias hay de distopía que se enfoque en el cambio climático? O si no hay en Costa Rica, en Centroamérica, Latinoamérica, y de ahí empecemos a echar un poquito más grande el saquito latino. Vamos a ver, en Costa Rica tenemos, bueno, por cierto, La sombra en el hielo de Laura Quijano, si bien no ocurre en Costa Rica la novela como tal, sí parte de un futuro con cambio climático y crisis energética. De hecho, esa novelita está enfocada más que todo en la crisis energética, si la memoria no me falla. Está una antología muy interesante que aparentemente es poco conocida, que es Costa Rica 2050. Fue financiada por el MINAE y aparece Daniel Quiroz, don Santiago Porras, que en paz descanse, es un cuento de ciencia ficción y está ahí. O sea, cuando yo lo encontré fue una cosa psicodélica. Bueno, varios autores y autoras, que lamentablemente no me acuerdo los nombres en este momento, una antología bastante grande, que tiene todo ese tipo de temas. Temática de la parte del clima, de adaptación, de resiliencia al futuro. Es bastante interesante. Ay, se me están olvidando varios, porque hay dos antologías que lamentablemente, de las últimas que han sacado, que no he leído. No he podido terminar de leer, que van por esa línea. Creo que la última fue de la editorial Costa Rica. Sí, la editorial Costa Rica, de ciencia ficción, que viven en varios cuentos. Lo que pasa es que estaba hablándolo precisamente con la profesora Diana Martínez ahora en la presentación, que el problema es que también muchas veces son esfuerzos muy dispersos. Son un cuentito aquí, otro cuentito allá, y no pensando en tal vez en hacer un relato utópico o distópico de esto, sino casi a veces, muchas veces accidental. A nivel latinoamericano se está trabajando muchísimo más este tema. Estoy pensando en varios relatos de Andrea Chapela, por ejemplo. Las Indignas, de hecho, de Agustina Basterrica. El trasfondo de la novela es un desastre climático, precisamente. Mugre Rosa, de Fernanda Trías. Bellísimo ese relato. Bellísimo esa novela. Y es eso. Es de hecho como una catástrofe climática a lo que la lectura que yo hago, autoprovocada por la misma industria. Los mete en un bucle fatal, tejiendo la oscuridad, de Emiliano Monge, que también es una catástrofe climática, pero bastante impresionante, por cierto, bastante apocalíptico, si me preguntan a mí. Entonces ahí tenemos ya varios ejemplos latinoamericanos, que hay que repasarlos, hay que leerlos. El país en eso yo creo que los escritores tienen mucho terreno por explorar. Y casi por comunidad, porque es la pregunta: ¿cómo nosotros nos vamos a adaptar y vamos a enfrentar las consecuencias del cambio climático? Y es una respuesta de pensamiento futuro que tiene que venir del mismo país, no puede venir desde otro lado.
Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Yo creo que podríamos seguir hablando, pero el tiempo creo que nos está ganando y además estamos en una cafetería que creo que pronto va a cerrar. Entonces, antes de que nos vengan a decir que nos van a cerrar el micrófono, pues yo creo que vamos a tener que terminar la conversación acá. Pero Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que en el podcast lo he dicho varias veces, pero a mí leer ciencia ficción me cuesta mucho y lo disfruté bastante y para mí fue todo un viaje sentirme tan identificada, digamos, con... suena terrible, pero con la gente del interior. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? O sea, entonces lo disfruté muchísimo y muchísimas gracias por acompañarnos acá en Página Cero. ¿Dónde pueden encontrar información de Daniel Figueroa en redes sociales? Ok, pueden buscarme, en Instagram creo que sería lo más sencillo, Daniel F-escritor. Entonces ahí pueden encontrar, y está el enlace, mi Linktree, que están, todo lo que tengo en línea lo pueden encontrar ahí. Magnífico. Y Ángela, ¿dónde nos pueden encontrar a nosotras? A nosotras nos pueden encontrar en redes sociales como en Facebook, en YouTube, en Patreon, sí, yo como saben, se me olvidó, como PG0. Y también estamos, por supuesto, en Instagram como PG0CR. Y eso sería todo. Y bueno, esperemos que estén disfrutando muchísimo su lectura. Chaito, nos estamos escuchando. Bye bye. Gracias. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución, Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!